esperaré en ti. Tu gracia he probado, en ti he confiado. Esperaré en ti, esperaré en ti. Tu gracia he probado, en ti he confiado. Esperaré en ti. Oh Señor, Señor, te adoramos. Has ordenado mi andar. Tú eres mi... Bienvenidos una vez más a nuestro sábado de grupo. Hoy vamos a continuar con nuestra tercera enseñanza de esta serie. Y en la primera enseñanza hablamos acerca de que Dios nos ama pacientemente. La semana pasada hablamos acerca de que la mejor manera en la que nosotros podemos responder y mostrarle nuestro amor a Dios es esperando en Él, confiando en sus tiempos. Y hoy vamos a hablar acerca de en qué otra área necesitamos paciencia y con quién. Y pues esa persona es con nosotros. También es importante demostrarnos el amor que nos tenemos siendo pacientes con cada uno de nosotros. Y el tema de hoy es Dios perfeccionará su obra en mí. Y para eso quiero que vayamos y busquemos Romanos 12:12. Y antes de que lo leamos, quiero que pensemos cómo somos normalmente cuando algo no lo hacemos bien o cuando sentimos que no damos la talla en alguna situación. Por ejemplo, cuando estamos iniciando en un trabajo, cuando estamos en esa curva de aprendizaje, ¿cómo es nuestra actitud con nosotros mismos? O cuando estamos en un proceso de cambio, de transformación, porque sabemos que hay un área en nuestra vida que debemos de dejar o que debemos de cambiar. ¿Cómo somos en ese tiempo mientras esa situación cambia, pero va a cambiar porque nosotros vamos a cambiar? ¿Cómo somos en ese momento con nosotros? ¿Nos damos el tiempo suficiente para tener esa transformación? ¿O en el camino nos desesperamos y decimos, ay no, mejor voy a seguir haciendo las cosas como las venía haciendo? O tal vez en el trabajo, en esa curva de aprendizaje, podemos decir, no, como que no doy la talla con ese trabajo, entonces mejor me voy a salir. ¿Cómo somos normalmente en esos procesos que requieren tiempo? Y quienes requerimos ese tiempo somos nosotros. Entonces para eso vamos a leer hoy sí Romanos 12:12 y dice, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Normalmente van a haber situaciones en nuestra vida que pueden traernos sufrimiento, es decir, pueden traer, esa situación puede lograr que nosotros estemos tristes, que no nos sintamos bien. Y muchas veces esos procesos tristes o esos procesos que no entendemos son los que nos llevan a cambiar. Es rara la persona que decide cambiar cuando todo está bien. Normalmente somos personas que no somos proactivas, es decir, bueno, antes de que me pase o antes de que esto suceda, voy a hacer el cambio. No, normalmente somos personas reactivas. Y entonces ante el sufrimiento, ante el dolor, entonces ahí decidimos cambiar. Así que una de las cosas que normalmente, como decía, nos van a llevar al cambio es el dolor, es el sufrimiento, es la incomodidad. Porque díganme si no, cuando estamos en nuestra zona de confort, donde todo está bien, donde todo está color de rosa o al menos estamos cómodos con lo que está sucediendo, es bien difícil que alguien diga, voy a cambiar. Así que acá en este versículo en Romanos nos dice que cuál debe ser nuestra actitud ante el sufrimiento. Dice que debemos ser pacientes. Cuando estamos en un momento que nos está incomodando, en un momento en el que perdimos el control, debemos de ser pacientes. Y ¿saben a quién nos está diciendo esto? Que debemos de ser pacientes a nosotros. Debemos ser pacientes con nosotros, de saber de primero, pues que vamos a pasar el mal momento y vamos a sufrir, vamos a llorar, vamos a patalear, vamos a, no sé, qué sentimiento puede causar ese sufrimiento en nosotros.
porque a todos algo malo les trae tristeza. A algunos puede ser que les traiga frustración, enojo. Pero cuando estemos en en esa mezcla de emociones, Dios nos dice que seamos pacientes. Primero, pues detectemos cuáles son aquellas situaciones que son como nuestros detonantes y que decimos, es que esto me impacienta o esto me desespera, o sea, yo esto no lo tolero, ¿verdad? Por ejemplo, yo no soy una persona madrugadora, para nada. Todos los que me conocen lo saben. Yo prefiero dormirme tarde si tengo que hacer algo que me despierten, y para mí madrugar son las 6:30, 7 de la mañana. Eso para mí es madrugar, mientras que para otros ya van como en su segunda hora de trabajo. Pero para mí no. Entonces, a mí algo que me detona y me pone mal es saber que tengo que madrugar. Pero también entiendo de que no por eso voy a negar o voy a decirle no a cosas que van a ser temprano, ¿verdad? Me va a costar, pero lo voy a hacer. Pero entonces, ¿cuáles son como esos detonantes que tú ya sabes que te ponen mal? Y hay que aprenderlos a detectar, y cuando los detectemos, empezarlos a trabajar. En mi caso, pues, ¿qué me ayudaría a levantarme temprano? Dormirme temprano, ¿verdad? Y agarrar ese hábito de acostarme más temprano para entonces poder levantarme más temprano. Y así, para todo detonante que tengamos que detone nuestra impaciencia, hay una solución. Así que debemos de identificarla. Luego que la identificamos, debemos de hacer algo que dice acá, y dice que debemos de perseverar en la oración. Entonces, cuando yo ya detecté cuáles son esas situaciones que me vuelven impaciente, y impaciente no con los demás, conmigo misma. O sea, cuando uno, nunca se han dicho, yo sí, a veces es que hoy estoy, pero que ni yo me aguanto, ¿verdad? Entonces, cuando estemos como en esas situaciones donde nosotros perdimos la paciencia con nuestros procesos y con lo que estamos haciendo, entonces perseveremos en la oración. Pidámosle a Dios que nos ayude, primero nos dé sabiduría para saber cómo trabajar esos detonantes, y segundo, que Él nos guíe y nos dé esa paciencia para poder esperar el tiempo y darnos ese tiempo para poder cambiar. Así que, volviendo a lo del sufrimiento, saber que eso va a pasar. Una vez leí una historia donde un rey le decía a alguien: quiero que me escribas en este anillo lo que me va a servir en los buenos momentos y en los malos momentos. Y lo que le escribieron en ese anillo fue: esto también pasará. Los buenos momentos van a pasar, así como los malos momentos van a pasar. Así que seamos pacientes para poder ver y creer que esta situación va a pasar, aunque hoy pareciera que nunca va a terminar. Así que tal vez a veces hoy nos damos cuenta que hay muchas cosas en nuestra vida que debemos de cambiar. Primero te digo, recordemos que somos humanos y que no somos perfectos. Así que, como no somos perfectos, necesitamos la ayuda de aquel que sí es perfecto, que es Dios. Y por eso perseveremos en la oración y seamos pacientes, sobre todo en esas situaciones que nos están causando sufrimiento. Seamos pacientes con el tiempo que nos tome a nosotros asimilar esa situación, pero debemos de salir de ella. Luego de asimilarla, debemos de tomar los pasos para salir de ella. Y si eso nos va a tomar meses, démonos la oportunidad de poder cambiar y de poder ser diferentes y entrar en ese proceso de transformación que Dios quiere traer a nuestra vida. Luego vamos a leer Salmos 37:7. Dice: quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Y me gusta esta parte donde dice: quédate quieto en la presencia del Señor. Y ya lo hablamos la semana pasada, que no es una espera pasiva, sino es calmar nuestra alma, calmar nuestros pensamientos, calmar nuestras emociones delante de Dios, sabiendo que Él va a actuar. Y ¿saben cuál es otra cosa que nos puede hacer que seamos impacientes y que cortemos los procesos que Dios está teniendo en nuestra vida?
es el ver cómo los malos prosperan. Y esto lo dijo David. Un día estaba molesto y estaba enojado porque veía que a la gente que hacía el mal le iba bien, aparentemente. Y Dios le enseña que no es algo que él ve, pero no es lo que realmente está pasando. Y nosotros normalmente puede ser de que Dios nos está hablando, de que debemos de cambiar en un área de nuestra vida, digamos, en este momento lo que nos está hablando, que es la paciencia. Y Dios nos está diciendo que el amor es paciente y por lo tanto debemos de tomar con calma las situaciones. Pero estamos hoy y decimos, sí, yo voy a ser paciente y voy a tratar de serlo. Y vemos que el día de mañana alguien que no es paciente y que acelera las cosas recibe la bendición que tú querías. Por ejemplo, estás optando por un trabajo y vas por la vía que todos van, mandando tu currículum, yendo a la entrevista, preparándote, para que venga alguien más que es conocido de la persona que entrevistó y a él le dan el empleo sin currículum, sin experiencia y sin nada. Y entonces tú te enojas, ¿verdad? Y ahí decís, ¿cómo? Si yo estaba más preparado y le dieron el trabajo a esta persona. Y el ver que el malo, el que actuó mal, está prosperando, eso puede decir que tú digas, pues ¿saben qué? Ya no voy a esperar el tiempo de Dios y yo mejor voy a buscar en otro lugar, en lo primero que me salga, porque Dios no está actuando en mi vida. O si no decir, pues ya no me voy a seguir preparando porque por gusto aquí el que tiene éxito es el que tiene conectes. Y así, ¿cuántas veces nosotros hemos parado o hemos dejado de soñar por algo porque creemos que no hay campo en esa área, porque creemos que igual los que hacen las cosas malas están ahí? Y limitamos el poder hacer algo y ser la diferencia en ese lugar o en otro lugar. Así que debemos también de aprender a esperar en Dios, en su presencia, a que Él actúe. Porque ¿qué pasa cuando nosotros queremos o pensamos así, actuamos así? Entonces ya no dejamos que Dios actúe, porque ya decidimos no seguir transformándonos en esa área, no dejamos que Dios siga trabajando y llevando sus procesos en nosotros y decidimos actuar nosotros. Y por último, vamos a leer Santiago 1, del 3 al 4. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Entonces aquí está otro de los beneficios cuando somos pacientes. Y primero dice que la prueba de la fe produce paciencia en nosotros. Entonces, cuando hay situaciones en las que debemos de usar nuestra fe, esas situaciones lo que van a traer a nuestra vida es más paciencia. Y luego dice, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seamos perfectos y no nos falte nada. Así que la paciencia va a traer un resultado. Y en este caso, cuando somos pacientes con nosotros mismos, el resultado que va a traer eso es la transformación en esa área específica de nuestra vida. Y hay algo en lo que también quiero hablarte hoy acerca de en qué podemos ser pacientes con nosotros. También, no sé si alguien pues en algún momento ha estado enfermo, ha tenido alguna enfermedad que puede ser que haya durado poco tiempo o mucho tiempo, pero yo esto lo aprendí ahorita a principios de enero. Me dio COVID y pasé casi 20 días, no, sí, casi 20 días encerrada en lo que mi mamá salía de eso, luego yo. Y realmente pasé como días buenos, días malos, no solo de salud, sino también en la lucha en mi mente y en mis pensamientos. Los primeros días pues iba bien y ya estaba con la idea de que pues iba a tener que pasar varios días para empezarme a sentir mejor. Y pues la estaba tomando tranquila. Los últimos días fueron los más difíciles, porque también yo había visto que mi mamá cada día iba mejor y yo cada día tenía un síntoma nuevo, entonces me empecé a desesperar y yo decía, ¿cómo así si la gente dice que va más suave, que a los 5 días ya uno ya está bien? Yo ya iba por el 8º y no me sentía bien y cada día se añadía uno.
Entonces me empecé a desesperar y yo decía, y ya no podía dormir. Entonces ahí, imagínense, tocaron mi sueño, entonces estaba más desesperada todavía. Pero ¿por qué te digo todo esto? Porque cuando estamos en una enfermedad, una gripe o algo más fuerte, ¿qué es lo primero que le dicen a uno? Descansa, tenés que descansar. Yo la verdad no descansé mucho, solo de salir. Pero, ¿por qué te digo esto? Porque el descanso o la quietud hace que el cuerpo pues empiece a agarrar esa fortaleza. Y también si estamos afanados, preocupados, enojados, eso no nos ayuda en nuestra recuperación. Así que si hoy estás pasando alguna enfermedad o estás lidiando con algún dolor físico, también debemos de ser pacientes con nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo se recupere. Y en esos tiempos aproveché como meterme más con Dios todas las noches y ahí fue donde aprendí eso, que debía darle tiempo a mi cuerpo para sanar. Agradecida estaba que mi cuerpo siempre está echando punta y que ahí va y que viene y estoy haciéndolo todo. Y una de las cosas que más me costó por eso fue iniciar el grupo, porque no había modo que me terminara de recuperar. Pero entendí que debía darme ese tiempo y darle ese tiempo a mi cuerpo para luego poder hacer ya 11 meses de grupo, ¿verdad? Y 11 meses de mis actividades diarias, pero ese mes definitivamente fue para dedicarse todo el tiempo a Dios y al trabajo. Pero, ¿por qué te digo esto? Cuando enfrentamos una enfermedad debemos de ser pacientes con nuestro cuerpo, porque si no somos pacientes y lo forzamos, luego vienen las complicaciones. Como a alguien que tal vez se lastima un brazo, se lastima una pierna, le dicen tiene que guardar reposo o no se tiene que mover, y ahí nos estamos moviendo, eso hace que la sanidad tarde más. Y es lo mismo con nuestro corazón. Hay heridas que tenemos en nuestro corazón en las cuales también debemos de ser pacientes y esperar a que nuestra mente sane, a que nuestro corazón sane. Y en ese proceso voy a estar haciendo cosas para que sane. Pero no tratemos de forzar algo que lleva tiempo. El dolor del corazón no se sana de un día para otro. Necesita tiempo. Los pensamientos que han sido recurrentes en tu mente por 20 años no van a cambiar de un día para otro. Pero si cada día estamos dando un paso, en algún momento eso va a cambiar y vamos a ver el cambio. Y yo ponía acá cuántas veces somos nosotros los que nos saboteamos. Y muchas veces hay cosas que no hemos alcanzado en nuestra vida, no porque Dios no nos las quiera dar, no porque no hayamos tenido las oportunidades, sino porque tuvimos la oportunidad. Dios nos quiere dar esa bendición, pero nosotros no salimos del proceso que nos va a llevar a entrar a esa bendición. Entonces nos saboteamos, nos autosaboteamos. Porque a veces decís, sí, es que a mí no me dieron esa plaza porque el otro le caía mejor. O en el colegio, cuando uno perdía una clase, es que a mí la maestra no me quiere, me lleva mal. y siempre estamos dando excusas de por qué no logramos algo a causa de alguien más. Y no nos damos cuenta de lo que nosotros hicimos y cómo nos autosaboteamos para no tener esa bendición o ese cambio en nuestra vida. Así que hoy te digo, sé paciente, somos humanos. Para aquellos que somos perfeccionistas y que nos gusta tener el control, digo, no es porque yo así soy, cuesta mucho soltar el control, cuesta mucho ser flexible, pero ahí es donde debo aprender a ser paciente conmigo. Y muchas veces, y con lo que creo que en este tiempo he batallado, es con el ser más flexible conmigo misma, ¿verdad? De que si hoy quiero descansar, darme ese tiempo para descansar. Que si hoy quiero dormir, darme ese tiempo para dormir. Y si hoy necesito sanar mi corazón, darme ese tiempo para sanar mi corazón. Y así, ¿en qué área hoy estás batallando? Con tus emociones, con tus pensamientos, con tu fe, ¿verdad? Que decís es que mi fe ya no es la misma que era antes. Sé paciente. Busca a Dios. Y en esa búsqueda, Él te va a dar las herramientas. Él te va a decir qué hacer.
hacelo y sé paciente para esperar que Él actúe. Así que vamos a terminar orando y vamos a pedirle a Dios que nos muestre cuáles son esas áreas en nuestra vida en las que hemos sido muy duros con nosotros mismos. Y que hoy Dios nos muestre cómo Él nos ama pacientemente para con ese mismo amor nosotros amarnos pacientemente. Padre, te doy gracias por esta palabra, gracias porque sé, mi Dios, que hay áreas en nuestra vida que debemos de trabajar, no somos perfectos, día a día buscamos ser mejores y te pido, mi Dios, que hoy tú nos muestres, nos des esa sabiduría para saber cómo podemos cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar y que podamos detectar cuáles son esas cosas que nos hacen impacientes con nosotros y que tú nos ayudes para poder cambiar eso y poder ser más pacientes y podernos dar ese tiempo para sanar, ese tiempo para descansar, ese tiempo para ver qué es lo que está sucediendo en nuestro interior, ponerlo delante de ti y esperar a que tú actúes, pero en ese tiempo nosotros hacer lo que tú nos has dicho que debemos de hacer. Mi Dios, si hoy alguien está pasando sufrimiento, dale paciencia, Señor, para saber que esa situación va a cambiar y que cuando salgan de esa situación ellos ya no serán los mismos porque tú hiciste una obra en cada uno de nosotros. Mi Dios, que si vemos que alguien más prospera y hace malas cosas y eso nos lleve a decir, pues ya no voy a seguir haciendo bien las cosas, que hoy cambie ese pensamiento y que podamos creer que no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo vamos a cegar y que seamos pacientes para ver ese proceso tuyo en cada uno de nosotros, Señor. Y que esa paciencia nos lleve a ser perfectos, a ser mejor cada día. No mejor que alguien más, sino la mejor versión de nosotros, Señor, que tú has creado. Que hoy no decidamos salirnos del proceso porque no vemos un resultado y que veamos que, aunque tal vez hoy no lo vemos, pero vamos encaminados a ver esa transformación en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, bendigo a cada persona que está escuchando este mensaje y que tú nos ayudes a amarnos pacientemente como tú lo haces. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Y gracias por acompañarnos un sábado más y que podamos tomar ese tiempo para saber en qué áreas debemos de seguir siendo pacientes. Que Dios los bendiga.